Bueno, le damos la bienvenida a Fernando Carrión, que ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de la ciudad de Quito. Mi querido Fernando, muy buenos días, bienvenido. Un saludo cordial, Carlos, y también a todos los televidentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de narcotráfico, contigo lo hemos hablado ya en más de una ocasión, pero parece que sigue haciendo mucho ruido y sus tentáculos se siguen incrementando. Y en el Ecuador antes las noticias eran, se sospecha que que el país está siendo tránsito del narcotráfico, también se llegó a decir en un momento dado, se está procesando, pero ahora la noticia es, se capturan grandes cantidades de droga en el país. En ese sentido, ¿cuál es tu evaluación y cuál es tu lectura en cuanto a la presencia del narcotráfico aquí en el país? Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el Ecuador este rato está circulando alrededor de 250 toneladas por año, que es una cantidad muy grande, porque si nosotros comparamos con lo de Colombia, que es un poco menos de 1000, nosotros estaríamos ya alrededor del 25% de toneladas en relación a Colombia. Ahora, ¿por qué se produce esto? En primer momento, básicamente por el Plan Colombia, que lo que hace es expulsar algunas funciones del narcotráfico, como es el caso del procesamiento, a zonas aledañas. Este es el caso de Ecuador, el caso de Perú y el caso de la zona del Brasil, porque hoy día el Brasil se ha convertido en uno de los grandes consumidores de coca del mundo. Entonces se expulsa eso hacia los territorios aledaños, países aledaños, se produce una articulación con las rutas del narcotráfico hacia los Estados Unidos, y ahí aparecen principalmente los carteles mexicanos, como es el caso de Sinaloa, el Golfo, los Zetas, etcétera. Pero en México también se entra con una guerra al narcotráfico con una fuerza muy grande, lo cual hace que se desplace a Centroamérica. Y este rato estamos con una política también muy agresiva a Centroamérica, que también produce un efecto dominó, llamémoslo así, para encontrar rutas alternativas, porque por Centroamérica pasa el 82% de los narcóticos que van principalmente a Estados Unidos y Europa, pero ahora se están buscando rutas alternativas, básicamente por el Brasil, por Colombia. Y entonces, en ese sentido, el Ecuador está ubicado estratégicamente para este impulso nuevo. Ahora, pero esta evaluación que tú estás compartiendo con nosotros, en el sentido que en Colombia, en la propia Centroamérica, se está expulsando y desplazando a quienes están en estas redes del narcotráfico, significa que están buscando no solamente otros lugares, están buscando otras rutas para procesar, para transitar y para comercializar. Pero eso nos obliga a nosotros como país a tomar una serie de medidas, porque si ya estamos en el 25% de lo que representa Colombia, significa que la proyección podría ser para incrementarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como país para evitar ese incremento, esa proyección hacia arriba, por un lado? Y por otro lado, es evidente que esto viene acompañado con infiltraciones del narcotráfico en instituciones como la policía, como la justicia, etcétera, y donde va a haber alta presencia de corrupción, entonces. Ahora, lo que ocurre es que obviamente nosotros geográficamente estamos en un lugar extraordinario, entre comillas, para este negocio. Pero si nosotros a eso lo sumamos que tenemos una baja institucionalidad, baja capacidad institucional para enfrentar esto, aparece nuevamente el problema. Yo creo que una de las cosas buenas que acaba de salir en el informe de responsabilidad social del Ejército es que por primera vez una institución pública de esa envergadura reconoce el fenómeno. Y una vez reconocido, como cualquier enfermo, pues vienen las medidas paliativas, curativas para este fenómeno. Una cosa adicional, Carlos, que hay que tener en cuenta es que también ha cambiado el consumo. El consumo se ha globalizado. El Ecuador ya es un país de consumo. Y en el caso de Sudamérica, los 3 países del Cono Sur se han convertido en países de consumo muy alto. Me refiero a Chile, a la Argentina y Uruguay. Esto significa y esto explica, por ejemplo, que uno de los grandes carteles colombianos, que es el grupo Cordillera, que distribuye el 90% de la droga al interior de Colombia, hoy día se ha convertido en una especie de émbolo para exportar la droga hacia estos 3 países. ¿Y de dónde está manejando este negocio? Básicamente desde Cuenca, por información. Desde Cuenca. Ahí se ha tomado preso a 2 grandes capos de este negocio, se ha hecho inteligencia en ese sentido y se ha descubierto esto. Entonces aquí también tenemos ya una forma de articulación muy grande con las nuevas formas de consumo que se están extendiendo de manera muy significativa. Ahora, pero esto nos lleva de nuevo a decir, a ver,
Esto es demasiado grande, Fernando, Sí, en términos de un macro negocio a nivel mundial. 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares. Imagínate lo que representa eso frente a lo que puede producir el Ecuador en cuanto a su Producto Interno Bruto. 600.000 millones de dólares. Ahora, son negocios muy grandes y los tentáculos son muy grandes. Entonces, aquí, por más esfuerzos que hagamos y por más dinero que gastemos e invertamos en seguridad, en lucha contra el narcotráfico, va a ser difícil poder eliminar esos tentáculos y va a ser difícil eliminar ese crecimiento, ese creciente consumo. Ya no es hora de pasar a debatir seriamente sobre la posibilidad y la eventualidad de legalizar el consumo de droga, por lo menos de ciertas drogas. Bueno, yo creo que una primera cosa que habría que hacer es que el Ecuador tenga política exterior respecto a esto. ¿Y por qué digo esto? Porque este es un gran negocio internacional. Lo que estábamos hablando hace un momento, de que el Ecuador estratégicamente está cumpliendo una función específica en la división internacional del trabajo de esta cosa, porque así tiene que ver. Ser visto esto. El lamentable hecho de lo ocurrido con la valija diplomática hacia Mira hasta Italia, dónde llega los tentáculos. es clarísimo. Y entonces ahí, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta, me parece, inteligencia. ¿Por qué? Porque ya se ha difundido por muchos medios la presencia de los carteles italianos, básicamente tres, la mafia siciliana, la Camorra y la 'Ndrangheta. Y entonces, si nosotros no hacemos seguimiento a esos grupos, si nosotros no tenemos inteligencia para comprender cómo funcionan, obviamente que se nos van a meter por cualquier lado, y se nos metieron por el lado de la valija, que yo creo que en este caso es básicamente una acción de los grupos italianos. Ahora, obviamente lo que tú dices es cierto. La guerra al narcotráfico tiene 40 años. La empezó el presidente Nixon con un presupuesto de 100 millones de dólares. Imagínate. Hoy día el presupuesto que aprobó para este año el presidente Obama es de 17.500 millones de dólares en una partida, más 45.000 millones de dólares que están repartidos en otros presupuestos. Pero eso te da la pauta, Fernando, entonces que estamos hablando de algo creciente, estamos hablando que en esas cantidades de dinero ya no solamente tienen la posibilidad de tener un negocio tremendamente rentable para quienes se dediquen a esta lamentable y criminal actividad, sino también que puede darse el caso que muchas economías de países están dependiendo de esta actividad. No, sin duda, clarísimo. Puedo dar algunas cifras. El caso de México tiene este rato un lavado de alrededor de 32.000 millones de dólares. Colombia, según estudios de la Universidad de los Andes, está en alrededor de 12.000 millones de dólares. ¿Ecuador? El Ecuador, según el GAFISUD, que es este organismo de control de los recursos, están hablando de alrededor de 1.500 millones, que no es una cantidad significativa en términos del PIB, pero son 1.500 millones de dólares, que es una cantidad muy grande. Es una cantidad muy grande y además es un secreto a voces la cantidad de dinero en efectivo que circula en el país. Y de lavado, Carlos, hoy día el comercio mismo ya acaba de denunciar el caso de una inmobiliaria. Según estudios internacionales, se supone que el 70% de estos 600.000 millones que estábamos hablando a nivel mundial entran a los mercados legales. Entonces la barrera que hay entre el mercado legal y el mercado ilegal prácticamente ha desaparecido. Ahora, estamos frente a una nueva mafia. Antes era la mafia de las armas que cementaban guerras. Hoy estamos frente a uno de estos grupos poderosos o macrogrupos poderosos o diversos grupos poderosos que sus armas son la droga y ya no las armas, y es una manera de entrar mucho más fácil, llamemos así, porque no necesitas declarar guerra. Estás destruyendo vidas, sí, pero no necesitas declarar guerra a ningún país. No, incluso es mucho más grave, Carlos. En Colombia hubo elecciones el 30 de septiembre pasado para elegir 1.102 alcaldes. Según un estudio de una fundación que se llama la Fundación Arcoíris, ellos han determinado que más de 260 alcaldes provienen ya de estos grupos, lo cual muestra un cambio de estrategia muy importante, porque antes la estrategia era confrontar al Estado, cooptarle al Estado, la guerra al Estado. Ahora es entrar. Ahora es reconocer a la democracia como un mecanismo viable para entrar al aparato del Estado. Entonces imagínate, en la frontera de Ecuador con Colombia están los rastrojos, están los urabeños, están águilas negras, etcétera. Con lo cual, algún político hace mucho tiempo decía que nosotros ya no tenemos la frontera con Colombia, sino con las FARC. Hoy día, si es que esta información que estoy diciendo es cierta, y no tengo por qué dudar porque proviene de Colombia mismo, estaríamos
colindando con los urabeños, con las águilas negras, etcétera, lo cual es altamente complejo.